porque 4.200 viviendas resultaron con algún tipo de daño en la región de Coquimbo, como hemos visto en los informes después del terremoto. ¿Qué hace que nuestra construcción en Chile esté mejor preparada? Estamos súper bien, hay cosas que mejorar. Vamos con Viviana Martínez, que ya la vemos en pantalla, nos va a contar más acerca de esto. Hola, Viviana. Sí, ¿cómo están? Hola, Viviana, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Carla, claro, el mundo se ha asombrado porque tuvimos un terremoto de 8.4 grados en la escala de Richter. Hace solo 5 años tuvimos el 8.8, ¿verdad? Recordamos muy emblemáticamente el 27F, pero nuestras estructuras, pese a esos tremendos desastres naturales, han resistido bien en general. ¿Por qué? ¿Cuáles son las tecnologías que se están aplicando y que le podemos mostrar también al resto del mundo? De hecho, así se está haciendo hoy por hoy. Lo vamos a conversar a esta hora de la mañana junto al decano de Ingeniería de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera. ¿Cómo está? Decano, muy buenos días. Hacíamos una introducción que, claro, ha llamado la atención, incluso ha sido tema en el resto del mundo cuando se ha analizado este terremoto que nos ha afectado hace pocos días atrás, y son nuestras estructuras. ¿Qué tiene la tecnología chilena que logra que resistan? Y salvo casos tan emblemáticos como, por ejemplo, el Alto Río, los edificios no colapsen pese a la magnitud de estos movimientos telúricos. Yo creo que hay varias razones. Lo primero es que entender que Chile tiene una tradición histórica muy larga en el tema de la ingeniería estructural y en particular en la ingeniería sísmica. Existe una disciplina dedicada explícitamente en Chile y en otros países sísmicos del mundo al diseño de estructuras para que sean protegidas durante grandes terremotos. Lo segundo, que yo creo que es muy importante, es que los terremotos también son muy distintos. O sea, es muy distinto tener un terremoto a 7 kilómetros de profundidad que tener uno a 25 o a 30 kilómetros de profundidad. Yo creo que una tercera razón que es importante, que es más cualitativa, tiene que ver con que hay una cierta ética muy importante que va desde el diseño mismo de un proyecto hasta la implementación en obra. Yo creo que esa cadena de valor completa se cumple y eso hace que las estructuras finalmente sean muy seguras. Decano, vamos a empezar a revisar imágenes de esta tecnología que se está implementando, que ya casi 100 edificios de Chile la tienen, edificios de altura estamos hablando, que tiene que ver con una tecnología de disipación de energía. ¿Cómo funciona y cómo protege esto la estructura para salvar vidas humanas, que es lo más importante? Lo que pasa es que los terremotos finalmente son un movimiento de la corteza, un movimiento del suelo. Ese movimiento se transmite a la estructura y las estructuras comienzan a vibrar. Esa vibración es la que finalmente produce el daño en una estructura. Si tú eres capaz de absorber esa energía y sacarla fuera de la estructura, obviamente proteges al sistema. La gravedad sigue existiendo, tú lo que no puedes desafiar es a la gravedad, y cuando si tienes daño, obviamente no quieres que el edificio colapse verticalmente. Y eso lo que haces con dispositivos específicos es que tomas esa energía y en el fondo la eliminas a través de calor en la estructura. ¿Lo podemos asimilar para que se entienda, verdad, a los amortiguadores de los autos, a algo así similar, en que estos disipadores hacen que la energía vaya disipándose a distintos puntos del edificio y no colapse o no se quiebre, por decirlo en términos bien coloquiales? Existen dos técnicas, una de ellas que es muy parecida a lo que tú dices, que es colocar estos sistemas de amortiguamiento dentro de un edificio. Tú los conectas entre dos puntos del edificio que se mueven en forma relativa y con eso disipas la energía. Pero existe una segunda técnica que es independizar el edificio del suelo, y tú colocas un sistema que se conoce como de aislamiento sísmico y que eso impide que cierta cantidad de energía sea adquirida por la estructura en su vibración. Decano, vamos derribando mitos en el mismo que usted lo está explicando. Por ejemplo, si un edificio de altura de más de 20 pisos se mueve como péndulo cuando enfrentamos una réplica o un movimiento sísmico importante, ¿eso es bueno? ¿Eso quiere decir que se está disipando la energía? ¿Hay que preocuparse si no se mueve, por ejemplo? Puede ser bueno, puede ser malo. Yo creo que eso realmente es un mito. Un edificio alto depende mucho, por ejemplo, en qué tipo de suelo se encuentre. El suelo es una condición fundamental para saber si es que va a haber daño o no va a haber daño en una estructura. Si un edificio alto está colocado en un suelo firme, se tiende a comportar muy correctamente. Esa vibración finalmente no solamente produce daño en la estructura misma, en las columnas, en los elementos estructurales, sino que también puede producir daño en los contenidos de una estructura que hoy día muchas veces son más caros que la estructura misma. Decano, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo puede saber unos que viven en un edificio, que viven en un departamento, si se cumple con la norma? Yo sé que la norma chilena es muy exigente ya para comenzar la construcción, pero para que se queden tranquilos, para que averigüen qué sistema tienen, cómo está funcionando, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda saber uno como usuario común? Las normas chilenas son de un estándar mundial y por lo tanto sí tienen un nivel alto, pero además las personas siempre van a poder preguntar a su inmobiliaria o a la constructora que realizó el edificio si la estructura tiene algún sistema específico de protección sísmica adicional. Muchísimas gracias, decano Juan Carlos de la Llera, decano de Ingeniería de la Universidad Católica, con esta interesante entrevista. Hay tecnología y buena tecnología en nuestro país para enfrentar movimientos sísmicos. Sabemos que somos uno de los países que más se mueve en todo el mundo.
Bien, Viviana, muchas gracias a ti y al entrevistado. Muy buenos días. Buen día. Buenos días.